Bueno, continuamos ahora con la sesión número 13 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Gracias a Dios que hemos llegado a esta sesión número 13. Y le pedimos al Señor que bendiga esta sesión para que sea de edificación y de provecho para cada uno de aquellos que se van a unir y van a observar y considerar la información presentada acá. No hay duda que es una excelente sesión donde tenemos dos invitados que comparten sobre sus ministerios. Si no has visto las 12 sesiones anteriores, te animamos fuertemente a que las veas. Todas ellas poseen información de mucho valor y de edificación para tu vida. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y nos ayude a poder asimilar y a transmitir la información, por supuesto. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder considerar toda esta información que tú pones en nuestras manos para que las procesemos con nuestra mente y las consideremos en nuestro corazón y con ello podamos conocerte mejor y entender tu propósito en nuestra vida y sobre todo conocerte, Señor, y poder experimentar el amor y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón, Señor, a tu voluntad. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más, yo desaparezco de la pantalla central, estaré en una pantallita explicando algunas de las diapositivas, pero en esta ocasión será más que nada tenemos unas entrevistas con dos personas muy apreciadas, así que vamos a proceder a compartir una vez más la pantalla y me voy a la última diapositiva que teníamos y vamos ahora a la siguiente diapositiva y vamos a aparecer en la pantallita en una esquina. Bueno, estamos en la serie de consideraciones, la sección de consideraciones de 5 secciones. Esta es la última sesión donde tratamos consideraciones. Ya la próxima sesión, la sesión 14, empezaremos con las evidencias naturales que apoyan creacionismo. Así que entramos ya a la parte académica, un poco más académica que las sesiones anteriores. Como mencionamos ya en la sesión anterior, muchos hombres distinguidos en la ciencia, en la ingeniería, en las humanidades, abrazan el creacionismo. Dentro de ellos tenemos a Ken Ham, que fundó el ministerio, la organización Answers in Genesis, y también ha fundado el Museo de la Creación y el Ark Encounter Museum, el Museo del Encuentro del Arca. Tú puedes ver en el trasfondo un arca de Noé del tamaño de las proporciones bíblicas, tal como aparece en las medidas en el libro de Génesis. Y su organización Answering Genesis, puedes tener acceso a la información en su página web. Pero ellos tienen un ministerio en español que lo dirige Joseph Owen. Joseph Owen es el director del Ministerio Respuestas en Génesis para toda Latinoamérica. Es un amigo y es un excelente expositor y siervo del Señor, y también siervo en el aspecto de creacionismo, que es uno de los aspectos muy importantes porque tiene que ver con la fe, la base de la fe cristiana. Bueno, tenemos en esta ocasión la oportunidad de entrevistar a Joseph Owen, director del Ministerio Respuestas en Génesis. Es el ministerio hispano del grupo Answering Genesis. Así que sin más, voy a traer al grupo acá a la presentación a nuestro amigo Joe Owen. Joe, ¿cómo estás? Hola, mi hermano Jaime. Estoy muy bien por la gracia del Señor. Es un gozo estar aquí. Sí, te ves muy bien, Joe. Gracias por acompañarnos. Te conocí por primera vez en Ensenada. Había una conferencia de creacionismo hace como 3 años, creo que fue más o menos. 3, 4 años. El tiempo pasa. Y hemos cruzado camino en algunos lugares, pero ahora te has movido para Querétaro, ¿no? Así es, así es. Estás en Querétaro. Antes de unirte a Answering Genesis, creo que tú estabas en un submarino nuclear, ¿no? Pues sí, en mi juventud, en los años 20, allá estuve. De hecho, allá es donde me presentaron el Evangelio, de hecho, y así que es un recuerdo muy, muy especial para mí. ¿Hace cuánto te uniste al grupo Answering Genesis? El mediados de 2013,
allá empezó la obra para alcanzar a Latinoamérica con el mensaje, con respecto a lo que nuestro ministerio. Y nos dio mucho gusto saber que hay otros ministerios como el de usted ya trabajando por varios años. Así que fuimos para ver en qué podemos acompañar. En mi juventud yo no era creyente. Mi esposa era religiosa. Ella es de México. Y sí, yo veía las estrellas y me imaginaba de millones de años de evolución cósmica y luego aquí quizás todo lo que escuché de niño fue una mentira y pasé por varios años así hasta el agosto de 2003 cuando el Señor me rescató y después de haber vivido tantos años en el mundo y en como el desperdicio del mundo y como había tocado fondo mi vida, al conocer a Cristo fue un evento tan maravilloso que le dije al Señor de todo corazón que quiero empezar de ceros, quiero confiar en su palabra. Y yo lo veía como un perteneciente a un nuevo reino, totalmente el velo quitado de mis ojos. Así que yo no luchaba mucho con ya aceptar su palabra de acuerdo a cómo está escrita. Así que fue una transición muy rápida. ¿Mandé? En otras palabras, ¿creíste que la narración bíblica de Génesis era una narración literal y no una metáfora o una manera de ilustrar un concepto, pero sí lo creíste desde el principio como una narración histórica? Así es. Desde el principio que conocí a Cristo. Sí, desde que conociste a Cristo. Ahora, ¿creciste en un hogar cristiano? Porque dijiste que lo que habías oído de la niñez, después ya no pensaste en esto. ¿Habías oído de la Biblia de niño? Sí, había oído. No una familia cristiana, sino una familia muy rebelde. De hecho, mi madre se fue cuando yo era adolescente, joven, con otro hombre y ya no supe de ella. Solo escuchaba cosas malas de la iglesia, de la fe cristiana, que todos son hipócritas, que todos se creen muy santos y ellos ni conocen a Dios. Y solo escuchaba cosas muy malas. De hecho, ya de grande me enteré este año pasado de algo que yo nunca supe. Una hermana mía me dijo que fuimos despedidos de una iglesia. Fuimos cuando yo era joven por problemas con mi mamá que hacía en la iglesia. Así que pueden imaginar todo lo que yo pensaba de joven de los cristianos y la iglesia por lo que me habían dicho y lo que yo vi en mi casa. Así que había estado en la iglesia suficiente, muy joven, para escuchar el evangelio, pero fui bastante dañado por el testimonio de mi madre en especial y la manera que hablaba en contra de los cristianos. El Ministerio de Respuestas en Génesis, Answers in Genesis, es el ministerio que se enfoca en la autoridad bíblica, primero que nada, que un ministerio que ve los primeros, especialmente capítulos del Génesis, los más atacados en nuestros días acerca de orígenes, y da una defensa exegética, histórica y científica del relato de Génesis 1 al 11. Por eso también tenemos un museo de la creación en el norte de Kentucky y también una réplica del Arca de Noé. Y personas que escriben, científicos y luego personas como yo que salimos a dar el mensaje de que confíen en el comienzo de la palabra de Dios, porque si no podemos confiar en el principio, si no nuestra generación, las que siguen, van a dejar de confiar en el resto de la Biblia. Hacer en Génesis parte de una perspectiva bíblica, pero también trae a la par científicos que muestran que la evidencia natural está en total armonía con la perspectiva bíblica, porque algunas personas creen que el Génesis es verdad, pero creen que hay que interpretarlo, y creen que al interpretarlo, y sí hay que interpretarlo dentro de un contexto histórico, pero ellos creen que hay que interpretarlo desde el contexto
de evolución y que hay que tratar de entender cómo evolución y el libro de Génesis y la historia de la creación, cómo se combinan. Pero ustedes lo que están mostrando es que realmente la narración de Génesis es histórica y no hay que distorsionarla por evolución. Y para hacer eso, ustedes traen grupo de científicos. Y ya voy a regresar a este punto porque tengo preguntas sobre eso y sobre el Ark Encounter y este tipo de cosas. ¿Cuáles son los argumentos más fuertes que a ti, a Joseph Owen, te ha impactado a favor del creacionismo? Dame uno o dos de esos argumentos que tú dirías, esto a mí me impacta fuertemente a favor del creacionismo. Pues le puedo dar de dos maneras. Primero el lado bíblico y luego el lado científico. Desde el lado bíblico, a Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento citan, incluso a Santiago en el Nuevo Testamento, siempre que citan al Génesis 1 al 11, la citan como historia narrativa o narrativa histórica. No lo citan como algo metafórico o algo alegórico y poético. Y también al lado bíblico, si no hubo un Adán literal, no hay salvación. Porque el apóstol Pablo en Romanos 5 y en 1 Corintios 15, él da una fórmula. Debido a la caída en el primer Adán, todos nos hemos perdido, pero por la obediencia del postrer Adán podemos recibir su obediencia por la fe, su justicia. Y Jesús está en la genealogía de Adán, en Mateo 1, Lucas 3. Así que de una manera bíblica no hay manera de entenderlo de otra manera. Y si hubo evolución, además, hubo matanza. Sí. Exacto. Es decir, lo que dices es que Adán fue una figura histórica. Si Adán no es una figura histórica, tenemos serios problemas. Porque la Biblia, como tú mencionas, menciona a Jesús descendiente de Adán en la genealogía. Sí. Y también si la muerte no es resultado del pecado, entonces de nada sirvió la muerte de Cristo. Estás dando unos argumentos bíblicos poderosos, porque mucha gente, yo vengo de la tradición, y realmente se nos ha enseñado una distorsión de la escritura y como resultado de eso no entendemos las epístolas. Fue hasta que yo vine a Cristo que empecé a entender las epístolas, porque entonces tú dejas que la palabra hable y no que el hombre la distorsione. Es excelente lo que mencionas y mencionas ahí, y vuelvo a recalcar, el hecho de que Jesús y los apóstoles y Santiago hicieron referencia a Génesis como un libro histórico. Entonces nosotros no tenemos libertad para asumir de que ellos estaban equivocados. Sería un problema. Un aspecto académico en el punto de vista de evidencia natural que dice, wow, la evidencia natural me muestra que realmente esto no puede ser evolución. ¿Qué me dices de eso, Joe? En cuanto a la evolución biológica, lo único que nosotros observamos es la especiación o la adaptación de animales dentro de su propia familia, donde hay límites que no pueden cruzar y hasta el día no tenemos en la ciencia un mecanismo para agregar nuevas funciones al genoma. La informática. Ahora sabemos que la información solo procede de información cuyo principio tiene que ser una mente. Exacto. En otras palabras, asimilando lo que estás diciendo, para tener información se necesita información y esa información tiene que venir de un cerebro, la información no viene de accidente. Sí. Estás dando aquí una lógica basada no en conceptos religiosos, por decir así, sino en una mente que analiza y dice, información viene de información y la información viene de un cerebro.
Y luego mencionaste de especiación. En otras palabras, cada grupo grande que Dios creó, cada grupo tiene la piscina genética que le permite expresarse en distintas expresiones dentro del mismo grupo, pero no vemos que un grupo se convierta en otro. Ujú. Y lo que nos estás diciendo es que para poder convertirse un grupo en otro, ¿de dónde viene esa información? Empezando con la molécula. Una molécula empieza a formar una especie. ¿Cómo esa especie se convierte en otra? ¿De dónde viene la información para las nuevas características que selección natural va a seleccionar? Si selecciona algo que tiene que existir ahí, ¿cómo pueden venir esas nuevas características? Hablando de esto, hablando de creación y de Génesis, tú mencionas el capítulo 1 al 11, que es el fundamento de la fe cristiana realmente, y ahí vemos el diluvio universal. Capítulo 6, 7, 8, 9 habla del diluvio universal. ¿Y por qué es importante creer en el diluvio universal? ¿Y qué impacto y qué importancia tiene para el ser humano la realidad del diluvio universal? Si puedes brevemente hablarnos sobre eso. Sí, una gran importancia primeramente para los cristianos es cómo vamos a confiar en el juicio venidero y la salvación que hay en Cristo, ya que Cristo y Pedro usan el diluvio como referencia de lo que viene. Y de hecho, Pedro habla de la universalidad del juicio venidero, el alcance universal, y dice que es parecido al alcance universal del diluvio en el pasado. Y que así, y Jesús nos advierte así, cuando Él viene será como los días de Noé. Nuevamente, Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento lo ven como un relato histórico. Y el diluvio nos presenta unas dos verdades mínimas de Dios que son muy importantes. Y es la severidad de Dios y la gracia de Dios. Así que Dios es todopoderoso, es santo, es justo, pero a la vez es misericordioso, y Él salvó a Noé, su familia, 12 de cada clase o familia de animal. Y para el mundo que no creyente, el diluvio es un recuerdo que Dios no necesita un consenso de creer en Él para Él actuar. Y Definitivamente. Dios actuó allí. Los incrédulos, ¿cuántos los que dicen que hay un Dios, que dicen que no hay un Dios? Ellos sufrieron las consecuencias. Y de hecho yo doy alrededor de una lección, de una charla de 2 horas, solo explicando lo que llaman teodicea, o cómo puede existir la maldad y sufrimiento si Dios es bueno, y por qué Dios mató a tanta gente, incluso niños en el diluvio. Así que yo sé que no hay tiempo de entrar todo en eso, pero es algo bastante fantástico en el lado positivo, y algo impactante realmente ver quién es Dios para entender mejor su gracia también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7, Pedro hace referencia a lo que hemos estado hablando con Joe, donde dice la palabra: ante todo sabed esto, importante saber, porque en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es decir, en estos días hay personas que dicen: bueno, eso es la gente que cree que Jesús viene de nuevo, esta gente son fanáticos, todo sigue igual, el mundo sigue su proceso, las cosas siguen como siempre, nosotros tenemos el control del mundo, pero no es así, dice Pedro. Cuando dicen esto no se dan cuenta. Y cuando dice no se dan cuenta, se refiere a que ignoran voluntariamente que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. O sea, la tierra fue surgida del agua. Eso lo leemos en Génesis, en el capítulo 1, como en el tercer día Dios levanta
la tierra de que está sumergida en el agua y forma un continente entre las aguas, establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios lo que lo hizo, no fue un proceso evolutivo, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Hace referencia al diluvio universal como un juicio de Dios. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados para su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces vemos que Pedro hace referencia al diluvio universal, tal como lo mencionó nuestro hermano Joseph Owen, que Dios hace referencia al diluvio, y luego hace referencia Pedro ahora al juicio venidero, que es por fuego, donde los cielos y la tierra actual están reservados para la destrucción por fuego y para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces es muy importante entender la veracidad y lo histórico que es el libro de Génesis y los eventos mencionados ahí. Entonces es tan importante el diluvio por varios aspectos que tú mencionas, y en cierta manera nos está hablando del juicio venidero que viene, porque Dios en el Nuevo Testamento hace referencia al juicio que viene, haciendo referencia al juicio que vino en el diluvio universal, y eso habla de la santidad de Dios, que Dios no tolera el pecado y tiene que juzgar la maldad, y eso nos empuja a buscar salvación, la hallamos en Cristo. Ahora mencionas también la misericordia de Dios, en otras palabras, Noé, sus 3 hijos, sus esposas, no fueron salvos porque fueran perfectos, pero porque creyeron en Dios y creyeron en el juicio venidero. Por eso ellos no se salvaron por su perfección, sino por la misericordia de Dios y porque ellos creyeron en Dios, creyeron en el juicio venidero y escaparon. Y sí que estamos viviendo en los últimos días y hacemos bien en poner atención, porque el Señor en Mateo hace referencia que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vinieron en parejas al arca, en otras palabras, que realmente se destruyó toda la tierra, es decir, todos los animales de tierra murieron, los que respiran. No se está refiriendo a los animales marinos, porque ellos estaban en el mar, aunque murieron muchos de ellos por las catástrofes, pero principalmente todos los animales de tierra murieron. Fue un diluvio global, no un diluvio local, y sí que tiene importancia. Ahora, hablando de eso, el grupo Answering Genesis, Respuesta en Génesis, fundado por Ken Ham, también ha fundado un museo del Arca del Noé. Y bueno, tú mencionaste también que tienes una charla y vas a dejar tu información para que la gente te pueda contactar y tener acceso a toda esa bendición. Ahora, el Ark Encounter, que ese es el museo que han hecho ahí en Estados Unidos, es un arca enorme, del modelo del tamaño del arca de Noé. No es un barquito, porque la gente tiene un concepto que es un barquito. Es un arca enorme, de enormes proporciones, de 3 pisos, y ustedes han hecho algo maravilloso y adquieren muchos visitantes cada año. Dinos brevemente un poco sobre el Ark Encounter, y luego pondremos ahí en la pantalla la información para que la gente pueda darse su viajecito cuando puedan viajar después de esta pandemia con la ayuda de Dios. Sí, pues en el año 2007 el ministerio abrió el Museo de la Creación y luego creo alrededor del año 2017, si mal no recuerdo, la atracción hermana, que es el Ark Encounter, el encuentro con el arca. Y siempre fue un llamado que tuvo Ken de que muchos se burlan del relato bíblico porque parece de género mitológico, pero cuando vemos el arca con las medidas bíblicas se nos quita mucho de eso, ¿no? En lo largo de 1,5 canchas de fútbol americano, y el punto más alto tiene la altura de un hotel de 10 plantas.
es enorme. Y con las medidas bíblicas y de ver, responde adentro. Uno entra al arca y de hecho tiene 4 plantas, la nuestra, pero no están usando la 4ª planta ahora. Pero las 3 plantas donde hay exhibiciones que hablan de los animales, cómo pueden sobrevivir los animales, cuántos animales realmente tuvieron que estar en el arca para dar razón de las especies vivientes hoy. Muchas cosas respondidas. Se presenta el evangelio ahí. Afuera del arca hay un zoológico, restaurantes, hay realidad virtual, hay un auditorio de 2.500 asientos para conferencias, todo un lugar para ir y aprender, pero también para pasarla bien. Excelente. Y hay hoteles cerca donde la gente se puede quedar, ¿no? ¿Mandé? Hay hoteles cerca donde la gente se puede Sí. hospedar. Sí, de hecho, ya han hecho nuevos hoteles porque por el Ark Encounter ha habido más necesidad y cada vez que regreso a los Estados Unidos veo nuevos hoteles alrededor. Has viajado por muchos lugares y bueno, te vi en Nueva York cuando me invitaste para una conferencia en Nueva York, pero te he visto que andas en Colombia, andas en México, por supuesto, y estás en México como el centro del Ministerio Hispano para Latinoamérica de Génesis, Respuestas en Génesis. Has viajado a varios lugares y llevas buenos científicos, gente de alto calibre. De hecho, acabo de estar entrevistando a uno de ellos, al doctor John von Garner, que estuvo dirigiendo el proyecto de Carbono 14 para el Instituto de Creacionismo de la Creación, de Investigación de la Creación. Cuéntanos, Joe, alguna de las personas, si nos mencionan los nombres de los que han viajado con ustedes a Latinoamérica. Sé que has viajado con un astronauta y con otras personas. ¿Puedes mencionar sus nombres y cuál es su trasfondo? No a grandes rasgos, o sea, no con gran detalle, pero cuál es su especialidad y a qué nivel están ellos reconocidos. Sí, por la gracia del Señor hemos llegado a conocer varios creyentes que tienen carreras muy destacadas. En la misma iglesia donde usted y yo compartimos, hace 2 años pude compartir una conferencia con Dr. Raymond Damadian. Es el inventor de la resonancia magnética, MRI. Excelente. Y él es fiel creyente en el Señor, en la autoridad de la palabra de Dios. También con Nathaniel Jensen, que tiene su PhD de Harvard en biología celular y desarrollo, el autor del nuevo libro Replacing Darwin, reemplazando a Darwin. Con Alan White, que tiene un PhD de Harvard también. Él tiene 34 patentes en los Estados Unidos. Con Barry Wilmore, capitán Barry Wilmore, comandante de la Estación Espacial Internacional, astronauta activo. Él y yo damos una conferencia al año juntos. Y de hecho, él cuando está entre viajes, está planeando otro viaje a la Estación Espacial Internacional. Entonces, cuando no está en eso, él viene y nos acompaña y da una defensa de la fe cristiana. Y son pocos de varios biólogos. Ahora trabajamos también con una hermana de Brasil que obtuvo su PhD en geología con enfoque en paleontología. Ella se enfoca mucho en el diluvio. Varios, y también Stuart Burgess, quien es el supervisor de acreditación para Cambridge. Y él también es profesor en Bristol, en Inglaterra, y él diseña naves espaciales para la NASA. O sea, podemos darnos cuenta de que hay muchos científicos que sí. son sobresalientes en su campo científico, y no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de ciencia objetiva, y estas personas creen en una narración histórica literal de la Biblia, no lo sienten que es una afrenta a su fe, sino que se pueden dar cuenta realmente, tienen la libertad de poder ver, porque como dice John Lennox, hay personas que tienen una cosmovisión atea desde el principio y eso modela la manera en que interpretan la información y la evidencia, pero nosotros al tener los ojos abiertos podemos tener una cosmovisión cristiana. Sí.
reconocemos que la Biblia es la mayor autoridad. Podemos ver entonces científicos destacados como el doctor Raymond Damadian, que mencionó Joseph, con doctorado en medicina de Harvard, inventor del MRI, el equipo de resonancia magnética usado en todo el mundo. Nathaniel Jinson es otro de ellos, con doctorado en Harvard en biología celular. Por cierto, con él estuvimos y con Joseph en Nueva York, cuando me invitó Joseph Owen. Tenemos a Alan White, doctorado en Harvard en química orgánica. Barry Wilmore, astronauta de la Estación Espacial Internacional, comandante de la Estación Internacional. Y Stuart Burgess de Cambridge. O sea, son gente destacada y muchos más colaboradores prominentes en su campo que apoyan el Ministerio de Answers in Genesis o Respuestas en Génesis. Y hay otros también en otras organizaciones que vemos pues que son científicos que reconocen la historicidad, o sea que Génesis es histórico y eso no los, o sea, no sienten que para abrazar eso tienen que descartar la ciencia. De hecho, la ciencia es un apoyo que les da la base, la seguridad de poder concluir que realmente somos resultado de la creación de Dios. Ha sido una bendición. Si alguien te quiere invitar para una conferencia, y bueno, con esto de la pandemia sabemos que hay limitaciones en este momento, pero en un futuro me imagino que es a ti a quien pueden contactar directamente y tal vez nos puedes proveer un correo electrónico o qué tienen que hacer para que tú puedas visitarles y sobre todo pues centros universitarios y profesores universitarios, que es tan importante alcanzar a la comunidad profesional, porque ellos son los que moldean a los jóvenes en las universidades, ¿no? Sería maravilloso que universidades y también las iglesias, obviamente, tenemos que estar equipados para defender la fe, como dice Pedro. Santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo harían las personas para contactarles y para poder asistir o poder tenerlos a ustedes en algún evento? Pues sí, nos pueden escribir a info, como información, respuestasengenesis.org. Y de hecho les animo que nos inviten a los dos, al hermano Jaime también. Hemos compartido en conferencias ya en Nueva York, en California, en El Salvador. Así que creo que hacemos buen equipo. info@respuestasdegenesis.org. Sería un placer, aunque sea por manera digital por ahora o en persona. Excelente, ha sido un privilegio tenerte. Gracias a Dios por el ministerio de ustedes, el de Kenham y el tuyo. Tú estás ocupadísimo, estás pastoreando también una congregación, ¿no? No, estoy como el equipo de liderazgo pastoral, pero estoy apoyando un instituto bíblico aquí en Querétaro, enseñando allí y también escribiendo. Me acaban de comisionar un libro de un editorial en Latinoamérica y así. Es solo la gracia del Señor, solo la gracia del Señor y esperamos. Y ese libro tiene que ver con la sexualidad bíblica, el movimiento cristiano gay, LGBTQ, etcétera. En eso me he estado enfocando mucho en los últimos 2 años. Bueno, por favor, pónganse en contacto con Joe Owen. Es una gran oportunidad, grandes recursos para poder realmente darnos cuenta que hay suficiente evidencia, de manera que estamos sin excusa, a menos que no queramos ver la verdad, pero ¿quién quiere seguir en la mentira y en la oscuridad? Yo te agradecemos infinitamente tu tiempo. El Señor te bendiga, bendiga el ministerio de Answers in Genesis. Gracias a ti, mi hermano. Bueno,
Es mi oración que a través de esta serie de creacionismo, muchos vengan al conocimiento de la verdad y conozcan a aquel que es la verdad, Cristo Jesús y su palabra perfecta. Dios ha levantado varios ministerios y personas capacitadas para exponer el error y presentar la verdad. En esta serie ya se han mencionado varios ministerios en las sesiones anteriores y aún en esta con el ministerio Answers in Genesis o Respuestas en Génesis. Y hemos mencionado expositores del creacionismo a lo largo de las 12 y esta 13ª sesión del tema de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Y Dios sigue levantando y capacitando jóvenes en este ministerio de defensa de la fe cristiana. Y bueno, he estado en algunos eventos donde he interactuado con otros personas interesadas en el tema, pero no solo interesadas, sino que han tomado un paso de fe. Y hay jóvenes que están estudiando, se están equipando, jóvenes universitarios o personas que se acaban de graduar o ya tienen algunos años de haberse graduado, y están siguiendo de cerca este tema, entendiendo la importancia del creacionismo. Así que en el momento anterior hemos presentado una entrevista con Joseph Owen, con ese ministerio tan grande de Respuestas en Génesis, y te animamos a que te involucres, a visites sus lugares y obtengas sus recursos y los compartas con otras personas. Y dentro de personas involucradas, tuve la oportunidad de conocer a Steven Policastro hace un año en una conferencia de creacionismo en Utah. Y bueno, he hecho una pequeña entrevista con Steven. Steven ha fundado la Asociación para Creación, International Association for Creation, un ministerio que da tours virtuales al famoso Museo Smithsoniano de Historia Natural, que está en Estados Unidos. Y puedes ir a su sitio, associationforcreation.org. Un gusto tenerte con nosotros, Esteban. Y quería que nos compartieras un poco sobre tu trasfondo académico. It is a pleasure to have you with us, Stephen. And I'd like to share with us a little bit about your academic background, please. Yeah, so I attended Stetson University, and I have a degree in political science and a degree in business management. Steven Policastro parte de una cosmovisión bíblica en lugar de una cosmovisión naturalista al considerar el tema de orígenes, parte de la Biblia. Cree en creación en lugar de evolución teísta, porque la narración de la creación de Génesis es historia, no es leyenda. We read the first book literal, just like we read other books of historical context literally within the Bible. O sea, la Biblia tiene elementos históricos y el libro de Génesis es no excepción y hay que leerlo dentro de ese contexto histórico, como el resto de narraciones históricas de la Biblia. Cuando Jesús multiplica panes y peces, es una narración histórica. Cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo muere en la cruz, son narraciones históricas. Bueno, la narración de la creación es una narración histórica. Y tal como lo mencionó Joseph Owen en la entrevista anterior, exegéticamente tú te puedes dar cuenta por el contexto de las escrituras de que es histórico, por el lenguaje usado, también por la información histórica de los mismos apóstoles y Jesús haciendo referencia, y también vemos el aspecto científico que respalda el hecho de que la creación Dios habla a través de su creación, de que Él ha creado. El accidente no puede producir el sistema cósmico en el que vivimos o la vida. ¿Tienes alguna dificultad en armonizar los aspectos académicos con creación? Yeah, so in college, it was a little bit difficult for the feedback that I would get from my professors and my peers, because they would criticize me for having a biblical worldview. Ok, entonces lo que él dice es de que en la universidad fue difícil porque los profesores y muchos de sus compañeros lo criticaban por tener una perspectiva global bíblica. Steve, you have a strong faith in Christ.
And I can see that tú tienes una fe fuerte en Cristo y puedo ver eso. Y obviamente que la fe en Cristo, la valentía con la que Stephen afrontó la situación, o sea, él sabía que Génesis es verdad, tenía profesores en la universidad que se burlaban, que lo confrontaban, tenían amigos que despreciaban su punto de vista, pero él perseveró tratando de informarse, de entender, conocer y luego reconocer y poder defender las evidencias y continuar con su fe. Y como dice Pablo en 2 Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Se requiere poder para ir contra corriente, contra la corriente del mundo. Darnos algunos ejemplos donde ves la gloria de Dios en la naturaleza. You see all these amazing layers of sediment that are stacked on top of each other like pancakes. Puedes ver las capas de sedimento que están una sobre la otra como pancakes. And it's the same layers of sediment found around the whole world. Y vemos los mismos capas sedimentarias en todo el mundo. That's strong evidence that, just as it says in Genesis, there was a global flood. Esa es una evidencia fuerte de lo que dice en el libro de Génesis, que hubo una inundación global, o sea, el diluvio universal. We still find many of the animals in the fossil record alive today. Okay, vemos muchos animales en el registro fósil que supuestamente tienen millones de años de antigüedad. Las mismas especies las vemos vivas hoy en día. Go ahead, Steven. Two examples that we can see regularly are mollusks that live in the ocean, as well as horseshoe crabs. Vemos moluscos y podemos ver cangrejos que tenían hace mucho tiempo supuestamente en el registro fósil y lo vemos ahora. These are known as living fossils. Estos se llaman fósiles vivos. And this is good evidence that even though they're buried towards the bottom of the fossil record, Y esta es una buena evidencia que a pesar de que están enterrados en el fondo del registro fósil, que supuestamente tiene millones de años, they have not evolved and there's no transitional species. no han evolucionado ni tienen, no hay especies en transición en ellos. Steven ha organizado una serie de tours en todo el mundo. Gente de todo el mundo puede unirse a estos tours visuales y quisiera que nos explique un poco sobre eso. Tell us about your virtual museum tours, Steven, please. Yeah, so we give virtual creationism tours of the Smithsonian National Museum of Natural History. O sea que damos tours virtuales del Museo Smithsoniano de Historia Natural. We walk around the museum virtually and look at the different artifacts and exhibits and talk about them from a biblical worldview. Entonces vamos y caminamos virtualmente por los salones del museo y vamos explicando las distintas secciones, las distintas áreas desde un punto de vista creacionista. Se han dado tours a grupos de varios países de Latinoamérica, Europa y África. Y hay traductores en español. Para ser incluido en un tour con guía en español, escribir ahí está el lugar, guide.services@associationforcreation.org. También Steve maneja un programa de educación en casa. Dirige un programa de educación escolar en casa. El programa está diseñado para familias que no tienen acceso a una escuela privada con valores cristianos. Es para hogares en que la madre no necesita trabajar fuera de casa y pueda ella, con la asistencia de los materiales apropiados, impartir la educación cristiana a sus hijos sin la influencia y cosmovisión evolucionista, atea, que se presenta en la educación escolar pública. Y esto se usa bastante en Estados Unidos. Y misioneros que viven fuera, que están en el campo misionero, misioneros americanos que están en África, Latinoamérica, siguen un programa de homeschooling que le llaman educación en casa, donde reciben material y la madre o el padre
dependiendo del caso, o entre ambos, desarrollan el programa académico a sus hijos desde primer grado hasta 12º grado, hasta que se gradúan, y es reconocido. Y Steve maneja uno de esos programas, dirige un programa para Latinoamérica y tiene los contactos en varios países, así que tú puedes comunicar con él y obtener la información necesaria si es de tu interés. Por supuesto, hay lugares donde hay escuela cristiana, escuelas privadas que tienen valores cristianos y pueden ser una buena alternativa. En una palabra, ahora que cerramos esta entrevista. ¿Tienes alguna palabra ahora que cerramos esta entrevista? Yeah, well, thank you so much for joining us today. And I just wanted to encourage you guys, go outside, learn about God's creation with your children, and you'll have so much fun. And just use it as a time to disciple your children and teach them about the Lord. And you'll learn something new. One second, I need to translate you. Sorry. Lo que te animo es que salgas afuera, mira la creación, disfrútala con tus hijos, y esta es una buena oportunidad para que tú discipules a tus hijos. All right, go ahead. And you'll be able to disciple your children, and you'll learn something yourself. It'll just be so much fun, and it'll eventually become a habit that you won't have to think about, and you'll just do it naturally, and you'll really be able to build into your children that way. Sí, es una manera de edificar a tus hijos y se va a convertir en un hábito y será de edificación para tu hogar. Steve, thank you so much for joining us. I really appreciate that. Steve, te agradezco mucho por acompañarnos, lo aprecio. Dios te bendiga, Steve. Thank you so much. Bueno, acá terminamos nuestra presentación, donde hemos tenido 2 entrevistas, y te recomendamos el libro El origen del cosmos y la vida, Génesis del origen del cosmos y la vida, que tenemos en nuestra página web, elvela.com, y disponible también en amazon.com, materiales. Además de este libro, tenemos otros materiales, tanto en Amazon, pero sobre todo en nuestra página web, mucho material que puedes encontrar y bajar gratis. Damos gracias al Señor por esta entrevista. Realmente hay muchos científicos, y en la exposición que viene estaremos mostrando aspectos naturales en las próximas sesiones, las evidencias naturales, y al final tendremos una serie sobre los primeros 11 capítulos de Génesis, expositivamente presentando una exposición de la palabra del Señor. Así que no te pierdas las sesiones futuras y comparte esto con amistades. Y le damos gracias al Señor que tú nos has acompañado. Le damos gracias a Dios que Él nos ha acompañado en este programa. El Señor te bendiga y hasta la próxima.